Durante miles de años, la población ha huido de sus países. Esto es, por supuesto, a causa de las persecuciones y conflictos, encontrando asilo en el extranjero. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que a finales del 2020 el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo llegó a superar los 82 millones. Sí, oyó usted bien, 82 millones de personas. Hoy la crisis de refugiados ucranianos es la peor que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya son más de 3 millones de personas las que han huido de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Para hablar de esta crisis humanitaria y migratoria, esta noche me acompaña Delphine Prunier, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese con nosotras esta noche, les aseguro que el programa va a estar realmente muy interesante. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Delphine, me da un gusto enorme de verdad recibirte en este programa de Frente a Frente y sobre todo con un tema que nos tiene conmocionados en todo el mundo. Y aquí la gran situación, el gran planteamiento en este momento ante esta entrevista que estamos teniendo tú y yo es qué va a pasar con todos los desplazados, porque de hecho ya en la frontera de México con Estados Unidos ya llegó un grupo importante de rusos y de ucranianos, y entonces quieren pasar a los Estados Unidos, y bueno, pues hay un proceso para todo esto, ¿no? A pesar de que dicen las autoridades norteamericanas que no se le ha negado asilo a nadie. Mira, yo creo que hay que ubicar un poco este fenómeno migratorio, estos nuevos desplazamientos de refugiados en el mundo. Efectivamente, aquí en México han llegado algunos ucranianos o rusos, o también pueden ser personas que ya estaban aquí, eh, residentes o turistas que ya estaban en México y que intentan pasar a los Estados Unidos. La razón principal es que todo flujo migratorio se maneja principalmente por una cuestión de redes. La gente se va a donde conoce gente, tiene familiares, puede llegar en un lugar donde vivir, donde trabajar, etcétera. Entonces, la comunidad ucraniana rusa, como muchas otras comunidades, está muy presente en los Estados Unidos y efectivamente puede haber como estas entradas por medio de la frontera norte de México. Aquí yo quiero resaltar algo, un cuidado especial que tenemos que tener también como ciudadanos del mundo, residentes en México, ciudadanos mexicanos y mexicanas, tiene que ver con el riesgo de trato diferencial que se puede hacer a nivel de política migratoria por parte de México y Estados Unidos, en el sentido de una posibilidad de considerar de manera diferente a los diferentes refugiados que se van a presentar en la frontera norte de México. Sabemos todos de la urgencia y de la situación muy grave de los refugiados centroamericanos, haitianos, latinoamericanos, hasta africanos, Claro. que desde años, décadas, atraviesan México, llegan a la frontera norte y además desde el momento de la pandemia se manejó una política migratoria que hace que los solicitantes de asilo para Estados Unidos se tienen que esperar del lado mexicano. Exactamente. Mi punto no es para nada decir que los ucranianos y los rusos tendrían que recibir el mismo trato, sino que a raíz de este problema y de este discurso que yo celebro de repensar, de favorecer la recepción, que esta gente tiene que ser bienvenida, que tiene que estar recibida en condiciones dignas, con respeto a los acuerdos internacionales en cuanto a los derechos de los refugiados.
que sus expedientes tienen que estar estudiados en buenas condiciones en el país en donde quieren pedir el asilo, tiene que ser respetado para los ucranianos, para los rusos, pero también para las otras nacionalidades. Y creo que hay un fenómeno actualmente en México, en Estados Unidos, pero también en Europa, muy importante, muy preocupante desde el punto de vista de los académicos, de los miembros de sociedad civil, es un doble discurso, es un racismo institucionalizado en el trato diferenciado de los refugiados. En Europa, por ejemplo, lo hemos visto muy bien con la situación muy grave de los solicitantes de asilo migrantes de Siria, de Libia, de Afganistán, de Pakistán desde años, con una sociedad europea que erigió muros, se cerró muchísimo, no respetó sus compromisos internacionales en cuanto a recepción y a un trato digno de los refugiados. Ahora hay un discurso diferente que se está manejando porque se argumenta de la proximidad cultural, de que son europeos, de que son nuestros vecinos, ¿Sí? cosa que se puede entender culturalmente, pero hay que tener mucho cuidado y nosotros yo ciudadana un poco de los dos continentes, veo la problemática bastante similar de los dos lados y creo que tenemos que presionar a nuestros gobiernos para que en este momento en el que el mundo se convulsiona económicamente, a nivel sanitario, a nivel ecológico y ahora con una guerra en su primer sentido, Sí, claro. tenemos que repensar juntos como sociedades nuestras maneras, la manera correcta de abrirnos, de abrir nuestros brazos desde el Estado, desde la sociedad y de respetar realmente el derecho de las personas migrantes que sufren violencias múltiples. Efectivamente, claro. No es la misma circunstancia que se está viviendo en Centroamérica o incluso hasta en México que la misma circunstancia que están viviendo los ucranianos, que eso también vale la pena diferenciarlo y no es una cuestión de clasismo, de racismo. Creo yo que las circunstancias son distintas. En este momento, Europa pues está siendo invadido por todos los ucranianos porque están buscando refugio, están buscando la manera de salvar sus vidas. O sea, de ese tamaño es el problemón. Y ahorita, pues llega un momento en que dicen, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Todavía la pandemia sigue existiendo, no se ha ido del todo. Dos, la situación económica en los países, pues no es precisamente la mejor. Hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, todo está costando una barbaridad. Subieron los precios de la gasolina de una manera importantísima y, por supuesto, se disparó todo lo demás porque, pues, ¿cómo transportas las mercancías? Es decir, no está fácil, pues. No son los mejores momentos bollantes, extraordinarios que ha tenido el país. Entonces, ciertamente, eh, todos los países que están recibiendo a los migrantes, pues están un tanto cuanto con los dedos en medio de la puerta, ¿no? Las situaciones efectivamente son diferentes, no lo podemos negar. Eh, yo me refiero a que el derecho internacional es el mismo para cualquier persona que huye de Sin una duda. situación de guerra. Entonces, retomando el caso de la guerra en Siria desde el 2015, de hecho una guerra en gran parte provocada y alimentada por las Fuerzas Armadas rusas, con muchas familias, muchas mujeres, muchos niños víctimas de esta guerra y realmente en Europa se manejó de manera muy diferente la política migratoria de recepción de estas solicitudes de refugio. Y creo que Estados Unidos y México también están en esta situación delicada en donde el mundo realmente se está
está en múltiples crisis, en crisis que se articulan, que se superponen de alguna manera. Y entonces es una ocasión, es un momento urgente para repensar nuestras políticas migratorias de recepción y de integración y de respeto de los derechos internacionales, de la Convención de Ginebra, por ejemplo, sobre el derecho a los refugiados, el derecho de los refugiados. Entonces, creo que son problemáticas complejas, efectivamente, que se viven de manera distinta según los países. Hay que recordar también que en Europa, decías que Europa está invadida por los refugiados ucranianos. Yo creo que hay que relativizar mucho esto. Más de la mitad de los 3.5 millones de ucranianos que actualmente ya salieron de su país están en Polonia, en el país vecino. Y otros muchos están en los otros países vecinos, Rumania, Hungría, Moldavia, por ejemplo, y poco a poco a veces se dirigen hacia otros países de Europa. De nuevo, son ciertas categorías de migrantes con redes, con familia, amigos, etcétera, que poco a poco atraviesan, van a Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, etcétera, pero la mayor parte de las personas va en los países vecinos, exactamente como pasa en otro tipo de situación migratoria. Sí. Es una lógica general. Los migrantes de Medio Oriente van a Turquía, a los países vecinos también, no llegan todos a Europa como a veces nos quieren hacer creer. Y lo otro muy importante es que hay otra categoría de migrantes que son desplazados, es decir, que ellos ni siquiera salen de Ucrania, de las fronteras nacionales. Se evalúa ahora que 10 millones de personas, es decir, un cuarto de la población de Ucrania, dejó su hogar, se tuvo que salir de su ciudad, de un lugar en el campo donde viven, huyeron en general hacia el centro o hacia el occidente del país, que todavía, la ciudad de Lviv, por ejemplo, que está todavía menos impactada por los bombardeos. Y entonces hay que también considerar toda esta población muy grande que está en situación de desplazamiento adentro de su propio país y en condiciones de necesidad de ayuda humanitaria. Sí, la situación no es nada halagüeña. Es increíble que un solo hombre, fíjate cómo te lo digo, un solo hombre tenga de cabeza al mundo. También, pensándolo desde los estudios migratorios, podemos anticipar próximas salidas de gente que va a necesitar salir de su lugar de origen, de su país de origen, en búsqueda de otras oportunidades de trabajo. Es un ciclo también de urgencia, de pobreza que se puede reproducir, ¿no? Que puede pasar a otras zonas y a otros grupos de población, y hay que considerarlo también desde ahora. Es un ciclo perverso, Delfín, es un ciclo perverso que daña a un número incontable de habitantes. Te agradezco enormemente, Delfín, que hayas estado conmigo esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas.